Hola, en esta ocasión les quiero enseñar cómo solucionar un circuito con capacitores en serie y en paralelo, es decir, un circuito mixto. Para solucionar un circuito de esta clase, lo primero que tenemos que hacer es observar detenidamente el circuito y mirar qué capacitores están en serie y cuáles están en paralelo. Observemos que el capacitor 1, 2 y 3 están en paralelo porque las terminales de ellos, los cables de ellos, conducen a un mismo par de puntos comunes. Entonces eso nos indica que ellos tres están en paralelo. El capacitor 4 y 5 también cumplen esa característica. Los terminales conducen a dos puntos comunes, significa que ellos están en paralelo. Y el C6, pues una vez que simplifiquemos, miramos qué pasa con el capacitor 6. Entonces, primero que todo, simplificar el circuito. Como 1, 2 y 3 están en paralelo, los vamos a sustituir por un capacitor que lo hemos llamado capacitor A, porque 1, 2 y 3 se encuentran en paralelo. Y como 4 y 5 están en paralelo, pues también lo sustituimos por un capacitor que lo hemos llamado capacitor B. Miren dónde quedó el capacitor 6. El capacitor 6 con B y A están en serie. Significa que yo puedo sumar los tres y reemplazarlos con un capacitor final, que es el capacitor equivalente o capacitor total. Ese capacitor es el equivalente de esos 6 capacitores en esta combinación. Este es el primer paso para solucionar el circuito, simplificarlo. El siguiente paso consiste en determinar los valores de esos capacitores que vamos sumando, en este caso el capacitor A, el capacitor B y finalmente el capacitor equivalente. Y finalmente encontrar la carga total almacenada en el circuito. Entonces procedemos a sumar los capacitores 1, 2 y 3 que se encuentran en paralelo. Como están en paralelo, la forma de sumar capacitores en paralelo es una suma algebraica. Como todos valen 1, entonces la suma de los 3 da 3 microfaradios. Capacitor A igual a 3 microfaradios. Cuando están en paralelo, se suma algebraicamente, normal como dice uno. Igual para el capacitor 4 y 5, que es el capacitor B. 1 más 1, 2 microfaradios. Ahora tenemos el capacitor A, B y C6 en serie. En serie debemos sumar con inversos, o sea, que el inverso de la capacitancia equivalente es igual al inverso de A más el inverso de B más el inverso de C, es decir, 1 sobre 3, que es el A, 1 sobre 2, que es el B, y 1 sobre 1, que es el capacitor 6. Aquí tenemos tres fraccionarios heterogéneos. Para sumar heterogéneos podemos usar un método que es el del mínimo común múltiplo. 3, 2 y 1, el mínimo común múltiplo es 6, porque es el número más pequeño que se deja dividir por ellos en forma exacta. Entonces 6 entre 3, 2 por 1, 2. 6 entre 2, 3 por 1, 3. 6 entre 1, 6 por 1, 6. Sumamos los numeradores y nos da 11, 11 sobre 6. Como esto viene del inverso, entonces la capacitancia equivalente será el inverso de 11 sobre 6. 6 sobre 11 microfaradios. Mire que aquí al final le coloqué la unidad. Entonces tenemos la capacitancia equivalente. Sabemos que el voltaje es 10 voltios. Sabemos que la ecuación de capacitancia aquí, carga, es igual a C por B. Procedemos a multiplicar esos dos números, 6 sobre 11 por 10. 6 sobre 11 por 10 daría 60 sobre 11 microcoulomb. Faradio por voltios da coulomb. Microcoulomb. Carga total. El paso 3 y último consiste en determinar la carga almacenada en cada capacitor y el voltaje de cada uno de ellos. Entonces, para ello, en el circuito simplificado, vamos a trabajar de abajo hacia arriba, desde lo más simple hasta lo más complejo. Es decir, primero vamos a trabajar con CA, B y 6 y después trabajamos con 1, 2, 3 y con 4, 5. Entonces procedemos a eso. Como CA, CB y C6 están en serie, entonces ellos gozan de la misma carga. La carga de ellos tres es la misma carga equivalente. Entonces, la carga de A es igual a carga B, carga del 6, y es la misma carga total, que es 60 sobre 11 microcoulomb.
De aquí desprendemos que ya tenemos al 6 aquí, la carga del 6 es 60 sobre 11. Entonces podemos calcular el voltaje del capacitor 6, que es Q sobre C, despejándolo de la ecuación. Como carga es B por C, entonces B es Q sobre C. Q es 60 sobre 11. El capacitor 6 tiene 1 microfaradio. Hacemos extremo por extremo, medio por medio. Y esto nos da 60 sobre 11 voltios. Aquí los micros se cancelan y coulombio sobre faradio es voltio. Entonces la carga del 6 y su voltaje ya aquí están definidos. Ahora procedemos a trabajar con el capacitor 4 y 5. Como ellos dos están en paralelo, ahora ellos gozan del mismo voltaje. Cuando están en serie gozan de la misma carga. Cuando están en paralelo tienen el mismo voltaje. Entonces el voltaje 4, el voltaje 5 es el mismo voltaje B. Entonces miremos cuánto es ese voltaje del capacitor B. Voltaje B es Q sobre C. La carga del capacitor B está aquí arriba, que es 60 sobre 11. 60 sobre 11 microcoulomb. Y la capacitancia del capacitor B, la sumamos acá arriba, 2 microfaradios. Aquí está. 2 microfaradios. Entonces ese reemplazo lo hacemos aquí. 60 sobre 11 entre 2, otra vez aplicamos medio por medio, extremo por extremo, nos daría 60 sobre 22. Aquí simplificamos, mitad, daría 30 sobre 11 voltios. Ese es el voltaje del capacitor B y entonces ese es el voltaje del 4 y del 5. Ya encontramos el voltaje de ellos. Ahora procedemos a calcular la carga del 4 y del 5 por ecuación, C por B. Como la capacitancia del 4 y del 5 son iguales, 1 microfaradio. Voltaje es igual, 60 sobre 11, entonces nos va a dar la misma carga. 1 por 30, 11 y 1 por 30 sobre 11, perdón. Daría 30 sobre 11 microcoulomb. Carga del 4 y del 5 es igual porque ellos son los mismos capacitores. Tengamos en cuenta que la carga del B, la carga del capacitor B, acá arriba, la carga del capacitor B debe ser la división de estas dos cargas. Miren que la carga del capacitor B es 60 sobre 11. Y 60 sobre 11 es la suma de 30 sobre 11 más 30 sobre 11. 60 sobre 11. Bueno. Ahora para el capacitor 1, 2 y 3 que también están en paralelo. Como están en paralelo tienen el mismo voltaje. Voltaje 1 es igual al 2, al 3 y al voltaje A. Procedemos a determinar cuánto es el voltaje A. Voltaje del capacitor A es Q sobre C. La carga del capacitor A es 60 sobre 11. Acá arriba la podemos recordar. Capacitor C. Capacitor C, la carga de él, perdón, no se me perdió, es 60 sobre 11. Aquí está, aquí abajito. 60 sobre 11, aquí está, del A, perdón, 60 sobre 11. Entonces, 60 sobre 11 entre la capacitancia de él, que son 3 microfaradios. Recuerden que cuando sumamos el 1, 2 y 3, nos dio 3 microfaradios. Otra vez extremo por extremo, medio por medio. Si quieren aquí, donde está este 3, le colocan un 1 abajo. 60 por 1, 60 y 11 por 3, 33. 60 sobre 33, bien se puede simplificar, pero yo lo dejé así, no lo simplifiqué. Podríamos sacar tercera 20 y tercera 11, 20 sobre 11. Bueno, de todas maneras el voltaje aquí es 60 sobre 33 voltios. Una vez que tenemos los tres voltajes, si quieren simplificamos enseguida aquí, 60 sobre 33 y le colocamos la simplificación si ustedes desean. Sería tercera de 60, 20 y tercera de 33, 11. Simplificando. Bueno, entonces ya aquí procedemos a hallar la carga almacenada en cada uno de esos capacitores, ya sabiendo que los voltajes son 20 sobre 11 o 60 sobre 33 y las capacitancias de cada uno es 1. Entonces 1 por 60 sobre 33, los tres da igual porque los tres capacitores son iguales. Eso da 60 sobre 33, que es lo mismo que simplificar
20 sobre 11, sacándole tercera, microcoulomb en los tres casos. Ya esto es simplificando la expresión en los tres. Entonces, aquí tenemos que la carga de los tres es igual. Si nosotros sumamos 20 sobre 11, 20 sobre 11 y 20 sobre 11, nos da 60 sobre 11, que es justamente la carga almacenada en el capacitor A. Mire, aquí está, 60 sobre 11. Es la carga total que se dividió en tres partes iguales porque ellos están en paralelo. Bueno, chicos, hasta aquí la explicación de este circuito de combinación de capacitores, tanto en serie como en paralelo. Espero